tenemos que ver. Teníamos un problema pendiente, creo, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Iremos a ver como un repaso de todo. ¿Qué grupo es? ¿El grupo B o A? B, creo, ¿no? A, ingeniero. Ah, ya. Vamos a tener algunas preguntitas, a ver, teóricas, a ver. Ya. A ver, hablaremos sobre el asunto de la... ¿Estará Ponce, Villarruel, Deiner? Aquí, ingeniero. Ya. Una pregunta, a ver. ¿Cuántos tipos de exploración conoce? ¿Cómo dice, perdón? ¿Cuántos tipos de exploración conoce? De exploración. Sí, exploración de los suelos. Esto es lo que cielo abierto. Es una exploración de suelo, ¿no? A cielo abierto. ¿Qué más? Después... no me acuerdo de más, ingeniero. ¿No se acuerdan? Ya. Bueno, vamos a hacer un repaso general de todo, por favor, y así de forma rápida. ¿Ya? Cuando hablamos de exploración, dijimos, ¿no es cierto?, hay diferentes etapas de exploración preliminar y definitivo, y también la etapa de construcción, en los cuales los procedimientos son similares, simplemente que en uno de ellos, ¿no es cierto?, en el preliminar, son datos preliminares, efectivamente, pero los ensayos que se hacen no son tan seguidos, o sea, pueden ser un poco más separados las perforaciones que se hacen. En fin. En la etapa definitiva, que es a nivel de licitación o lo que se llama diseño final, entonces ahí sí tiene los muestreos tienen que ser mucho más seguidos, con más, como puedo decir, con más intensidad, para obtener datos que no sean erróneos, de tal modo que los costos, digamos, por ejemplo, de construcción, no fallen, porque muchas veces puede ocurrir cambio de material o cortes en lugares que no está previsto, en fin, todo eso encarece el costo de obra. Entonces, la etapa definitiva, o que llamamos también a diseño final, es la etapa más minuciosa que se puede hacer. Después viene la etapa la etapa constructiva, en la cual también hay laboratorios, ¿no es cierto?, de la empresa constructora y la supervisión. Entonces ahí lo mismo, vamos chequeando todo lo que se ha dicho en el estudio, y bueno, si hay algún cambio, entonces ambos tendrán que verificar si está de acuerdo el diseño o no. Si no está de acuerdo el diseño, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, un cambio de órdenes, o sea, cambio de actividad, en el cual necesitaré más material, tendré que traer de otra parte, o en su defecto botar el material porque no me sirve. Todas esas cuestiones, digamos, son errores justamente de los estudios de suelo. Dentro de esos sondeos que estamos hablando, puede ser con muestras lavadas, método de penetración estándar, SPT, método de penetración cónica, perforación con emboleos o gravas con barrenos, barretas o trépanos, métodos con tubos de pared delgada y métodos rotatorios en roca, puede ser con triconos o con corona de diamante. Todos son métodos directos. Estos métodos directos estamos viendo objetivamente, lo percibimos en la muestra porque estamos sacando las muestras, los testigos. Los otros métodos son los métodos geofísicos, también llamados métodos indirectos, que es el método sísmico y método de resistencia eléctrica, que es el que más empleamos en nuestro medio. Dentro de la asistencia eléctrica tenemos, hablaron del método sísmico primeramente. Este método sísmico es muy poco usual en la ingeniería civil, es más aplicado a la área petrolera, para exploración mediante detonación, ¿no es cierto?, de una carga explosiva. Entonces van obteniendo, digamos, ¿no es cierto?, la propagación de ondas, y mediante un sensor están determinando las ondas, y con eso hacen un perfil, llegan a un modelo del sistema, y entonces van a hacer un perfilaje aproximado.
para decir, bueno, en tal parte hay tales formaciones. El que más aplicamos a nosotros es el método de resistencia eléctrica. El método de resistencia eléctrica son simplemente, el más conocido es el método de Wegner, porque fue el inventor. Y luego, el método de Wegner no es más que atravesar, ¿no es cierto?, la conductiva, la corriente eléctrica a través del suelo, colocando unos electrodos. Se hace pasar y luego se va midiendo, ¿no es cierto?, la caída potencial. En función de eso, determinamos justamente la estratificación, porque cada estrato, cada formación geológica tiene ya un valor de conductividad eléctrica. Entonces, en función de eso, se hace un perfilaje. El perfil eléctrico, eso se llama sondeo eléctrico vertical, conocido como CEP. Eso es, entonces, es un sondeo en forma indirecta, pero sirve para determinar, digamos, las formaciones geológicas a bastante profundidad. Que generalmente en mecánica de suelos para edificios, puentes, suele hacerse a 45 metros, tal vez a veces hasta 50. Pero ¿qué pasa, digamos, a partir de 50 o 30 o 40? Entonces queremos saber, ¿no es cierto?, si hay una oquedad. A veces hay cavernas, por ejemplo, en zonas, digamos, de una formación calcárea, es frecuente encontrar cárcavas, o que llamamos, o cavernas kársticas que llamamos, ¿cierto? Porque hubo transcurso por transporte del agua y por tanto ha ido desgastando justamente todas las calizas, entonces hay cavernas subterráneas y a veces uno puede encontrar eso en una formación que sea 20, 30 metros y si hay un edificio sobre eso se puede caer. Entonces para eso se verifica justamente con geofísica. Las fallas geológicas también se verifican con este sistema. Pero entonces, también cuando se hace un estudio para la formación geológica, para hacer un pozo de agua en un lugar donde no se conoce, se hace este ensayo que se llama el CEP, el sondeo eléctrico vertical. Ahora el método magnético y gravitacional ya es poco usual, pero sin embargo esto es más que todo está basado en el polo magnético. Esos son los métodos que vemos, nosotros son estos tipos de métodos que existen. Hay que saber. Ahora los métodos de penetración estándar es más usual en nuestro medio, que consiste en tener es un método dinámico, en tener un martillo que pesa 63.5 kilos o 65 kilos, con alturas de caída de 75 centímetros o 76 centímetros, caída libre. Esos serían los métodos de exploración. Entonces, en todas las etapas, los métodos son los mismos, por lo único que varía es, digamos, con la intensidad o la frecuencia con la que hay que hacer los ensayos con mucho detalle. En la etapa ya constructiva estamos, digamos, verificando si realmente ese suelo que está en el diseño es la misma o no. Bien. Entonces, los diferentes tipos de sondeos ya tenemos acá, por ejemplo, alguien decía sondeo a cielo abierto, es este. También podemos sacar muestras alteradas, inalteradas, en fin. Bien, esos serían los sondeos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo un sondeo de penetración estándar, SPT, y aquí estamos viendo un sondeo de muestras lavadas, combinado con SPT y combinado con muestras lavadas. Estamos usando agua con lodo bentonítico para perforar, para mantener la estabilidad de las paredes, y estamos sacando muestras y determinando, ¿no es cierto?, su conformación geológica, y en función del número de golpes que se obtiene con este equipo y más, entonces con eso se determina la formación geológica y su tensión admisible a cada nivel que es estudiado. Generalmente se hace cada metro o cada cambio de material. Bueno. A ver, Quiroga Anse Jimena, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. Ya, dígame, este aparato se llama penetrómetro estándar de Tersaghi. ¿Para qué sirve esto? Es un para hacer la penetración en el hormigón. No, esta materia es de suelos.
Este muestreador es justamente para el ensayo del SPT, Standard Penetration Tester, o penetración normal también se llama. Pues ¿qué hacemos? Golpeamos y vemos cuántos golpes se necesita para penetrar los 30 centímetros, ¿cierto? 15, 15, la penetración se hace en total 60. 15 se desecha, perdón, los 30 primeros se desecha y los últimos se toman en cuenta. Entonces no puede confundir suelos con hormigón, por favor. Tienen que repasarlo, ¿no? Al examen, por favor, puede haber preguntas de este tipo. Ya, bueno. Hacen todas estas fórmulas que tenemos, por favor. A ver, Samos Toro Emilene, ¿está? Samos Toro Emilene. Sí, ingeniero. ¿Presente? ¿Está? Presente. Ya, un poquito más fuerte, por favor. A ver, una consulta. ¿En qué se diferencia la penetración cónica, que se llama CPT, con la penetración SPT? ¿Cuál es la diferencia? La penetración cónica. Hola, no oigo. Un poquito más fuerte, por favor. Esto sirve, bueno, la penetración cónica sirve para separar la resistencia total de los componentes que se genera por la punta cónica, que es la fricción de la punta. Exactamente. Entonces, es una penetración cónica, puede ser dinámica o puede ser también estática, ¿no es cierto? Sí. Cuando es estática, cuando utilizamos un gato hidráulico para penetrar. Y dinámica es cuando usamos la herramienta a golpes, ¿no es cierto? Dependiendo, digamos, del tamaño del cono y también del método, que hay varios métodos de penetración cónica, hay cono holandés, el DPHS, por ejemplo, que es que se llama penetración cónica súper pesado, también dinámico. Utiliza las mismas herramientas del CPT, pero sin embargo, en vez de que sea el penetrómetro de Terzaghi, ponen una punta cónica ya establecida, estandarizada. Esa es la diferencia. Ahora, si tenemos una penetración, digamos, estática, entonces, mediante un gato hidráulico vamos penetrando el cono y vamos obteniendo la resistencia por punta. Porque la diferencia, por ejemplo, la resistencia por punta, creo que aquí, en este cono, por ejemplo, ¿dónde va a chocar el suelo? Justamente va a ser aquí. Entonces aquí es resistencia por punta. En cambio, en el CPT nos da más bien la fricción lateral, es como meter un pilotín, como metiendo golpes. Entonces es la fricción que está ejerciendo la herramienta, en este caso el penetrómetro, con el suelo. En cambio aquí nos da resistencia por punta. Por eso, justamente por esa misma razón, es que cuando obtenemos, si estamos usando un método dinámico con CPT, tenemos que convertirlo al equivalente de los números de golpes del SPT. Así podemos aplicar las fórmulas. ¿Por qué? Porque el efecto de punta es un poco diferente al efecto de fuste o de la parte lateral del penetrómetro de Terzaghi. Por esa razón. Bueno. ¿En qué caso se utiliza esta herramienta? ¿Qué son coronas de diamante? ¿Para qué tipo de materiales? Para rocas duras. Para roca, ya sea blando o dura, se utiliza porque ya con SPT es difícil que entremos en una roca. Entonces utilizamos este aquí. Pues vamos sacando justamente, ¿no es cierto?, rotación, que es un equipo de rotación, como ven acá. Estamos rotando con esta máquina y estamos haciendo que corte. Estos son diamantes de aquí. También puede venir en esta forma o en esta forma, dependiendo de la formación geológica, para escoger el tamaño ideal, la forma ideal de la roca que se utiliza. Entonces estos gránulos que ven son diamantes. Pero algunas veces cuando hay que cortar una roca muy dura, esto no se ve, es casi imperceptible a la vista, porque esos son diamantes de alto quilataje. Cuando aparecen así son para formaciones blandas.
Entonces el diamante de alto quilataje casi no se ve, son polvo de diamante que lo impregnan. Con eso cortamos la roca. Y luego, haciendo el corte, sacamos estas muestras de aquí. Estos se llaman cores, las muestras que se obtienen. Vamos en forma secuencial sacando y nos permite determinar justo su formación litológica. El lito quiere decir roca. Pero toda la formación de las rocas lo podemos ver en detalle, porque estamos viendo aquí una fisura, aquí está disgregado, en esta parte, fíjense, está en la roca sana, por ejemplo. Entonces, eso nos permite ver objetivamente la formación de las rocas y en qué estado están. ¿Eso para qué? Justamente dependiendo de la cantidad de disgregación que tiene la roca, entonces tomaremos un factor de seguridad más alto. En rocas se puede determinar factor de seguridad entre 5 hasta 27 factor de seguridad. Si yo tengo totalmente triturado esa roca, entonces tengo que poner un factor de seguridad mucho más alto. Pese que a veces uno hace la mecánica de rocas, sometemos a compresión y vamos a obtener un dato de ensayo de compresión. Supongamos que me dé 70 kilos por centímetro cuadrado, pero no voy a decirle al calculista, póngale una carga que aguante esos 70 kilos por centímetro cuadrado. No, tengo que afectar eso por factor de seguridad. Justamente ese factor de seguridad lo voy a tomar en función de la recuperación del material. Cuanto más chicos sean los materiales, cuanto menos se recuperan, entonces quiere decir que hay que aumentar el factor de seguridad. Por eso es importante determinar, ¿no es cierto?, hacer estos muestreos y determinar, por ejemplo, aquí, bueno, aquí en esta zona la recuperación quedaría casi vacío, entonces tendrá aproximadamente un 20%. Si yo hice 1 metro, digamos, me sale de 20 centímetros, entonces solamente mi recuperación 20%. Entonces ahí, ¿qué tengo que tomar? Medidas precautorias, y por eso voy a afectar por un factor de seguridad más alto. Bien, lo que les decía ahora, este es un sondeo eléctrico vertical, que se llama, estamos usando la resistencia eléctrica. Este es el método de Wegner. Y el otro método variante de esto, pero basado en esta teoría, es el método de Schulberger, que es el que se maneja hoy en el día. Pero en realidad su metodología es simple, lo único que varía en el método de Schulberger, estas distancias pueden ser desiguales, no siempre, como en este caso, la separación de los electrodos están iguales. Aquí, como se pueden ver acá, estoy clavando un electrodo, aquí otro electrodo, y estoy haciendo atravesar justamente la corriente de un extremo a otro extremo, y mediante estoy midiendo además, ¿no es cierto?, cuántos miliamperímetros, o estoy haciendo pasar de corriente con una batería de 12 voltios. Aquí tengo un potenciómetro y yo puedo elevar o bajar la corriente eléctrica, el voltaje. Este tiene 12 voltios y entonces con este potenciómetro puedo elevar el voltaje. Entonces con eso estamos midiendo justamente cuánto es su resistividad eléctrica de cada material, de cada diferentes profundidades. Como pueden tener aquí, tenemos el material y su eléctrica en ohmios por metro. Entonces tenemos aquí su equivalencia y con eso el geofísico entra a su modelo matemático y va a dibujar el sondeo eléctrico vertical, es decir, un perfil geológico basado justamente en estos datos que él obtiene. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí nos dice arena y piedras, en esta parte nos dirá grava y piedra, entonces en esta forma, por ejemplo, vale ¿cuánto? 10 ohmios por metro. Entonces, lo estamos midiendo justamente con este amperímetro. En eso consiste este método. Y también, bueno, aparte de eso, ¿no es cierto?, también cuando hacemos alguna perforación para determinar, por ejemplo, pozos de agua, utilizamos un perfilaje eléctrico. En el perfilaje eléctrico estamos haciendo a través del agujero que se hace, se coloca una sonda. La sonda les va a medir 3 valores. Ellos se llama beta y la resistividad. Y con eso va a tener tres curvas. Esas curvas que tengan, ¿no es cierto?, en función de la profundidad, le va a permitir determinar en qué zonas hay posibilidad de encontrar agua, en qué posibilidad hay rocas, en fin, nos hace un perfil. Pero cuando ya está el pozo abierto, entonces se hace un pozo y se mete una sonda.
Con eso diseñamos el pozo, cuando es un pozo de agua, lógicamente en lugares donde no se conoce la formación o sabemos que hay poca agua. Entonces hay que hacer esos dos métodos, que son métodos en realidad de resistencia eléctrica, que esto sin empezar aquí estamos haciendo un ensayo de resistencia eléctrica. Este es un trabajo para pozos de agua. Entonces están clavando en esta línea y hay estacas clavadas, y aquí está la fuente de energía, que es una batería, y aquí están los amperímetros, etc. Y en cambio, cuando determinamos el periférico eléctrico, ¿qué hacemos? Al agujero que se le hace, ¿no es cierto?, le metemos una sonda para diseñar el pozo. ¿Qué significa diseñar el pozo? Saber a qué nivel voy a poner los filtros, las ranuras, los tubos, para que entre el agua. Con eso me permite diseñar esto. Por eso, entonces, en un pozo de agua a veces es necesario hacer las dos cosas. Uno, el sondeo eléctrico vertical, para poder determinar justamente las posibilidades de hacer el pozo. Y cuando ya hacemos el pozo, verificamos, ¿no es cierto?, la formación geológica para colocar en los lugares adecuados los filtros para captar agua. Bueno, ahora vamos a preguntar esto. A ver, a Ricaldes, Quiroz, Noelia. Hay hartas mujeres en este grupo. Ricaldes, Quiroz, Noelia, ¿está? Hola, ¿no hay? Villalba, Pomacusi, Alani. Aquí está, ingeniero. Yeah. A ver, joven, ¿cómo determina usted, cuando estamos haciendo un sondeo, cómo se determina la profundidad de sondeo? ¿En base a qué? Por ejemplo, usted Puede ser en base a al porcentaje de humedad donde se llega. No. Por ejemplo, supóngase que usted es ingeniero. Le dice a un cliente: señor, quiero que me haga el cálculo de mi casa, y quiero que me calcule mis cimientos. ¿Qué necesita usted? Hacer un sondeo, lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. En base a eso usted va a hacer la fundación. Pero luego, ¿cómo le va a decir a la propietaria cuántos metros quiere entrar? Ahora sí, entonces, justamente eso va a depender de qué. Uno, de la forma. Uno, primeramente, ¿no es cierto?, el tipo de estructura que uno va a construir. Si es puente, un edificio de cuántos niveles, si tiene sótano o no tiene sótano. Y también, ¿no es cierto?, y qué tipo de edificio, si es un estadio, si es una escuela, si es una vivienda familiar, lo que sea, ¿no es cierto?, o si es un puente. Entonces, en función de eso, se determina la profundidad de sondeo. Se le dice: bueno, señor, su sondeo mínimo para la profundidad del sondeo que tengo que hacer es tanto. En función del área donde va a abarcar la construcción, usted dirá: tantos pozos tengo que hacerle para evaluar la zona. Entonces, para eso hay criterios, y uno de ellos hemos hablado de esto, que dijimos, no sé si se acuerdan, que este es yo tengo una carga, porque supongamos una columna, esa columna viene acá, y bueno, digo, aquí la columna me está poniendo, qué sé yo, me está llegando aquí al suelo, qué sé yo, con 50 toneladas, digamos. Esas 50 toneladas yo puedo presuponer, decir que voy a poner una zapata tanto por tanto. Entonces, la tensión, este Q de aquí va a ser cualquier cosa P, esta carga P, dividido entre el área de la zapata. Pues yo tengo ya una carga distribuida. Entonces, esto es la presión 100%, creo que considero aquí. Es la presión que está llegando por el peso del edificio. Y siempre se toma la columna más cargada. Muy bien, entonces, con eso digo, bueno, voy a calcular. Ahora, ¿cómo lo calculo eso? Justamente ya en el suelo 2 van a ver ustedes, vamos a poder calcular las presiones a cada metro, cada centímetro. Voy a calcular cuánto me incide esta presión al interior del suelo.
Entonces voy a calcular de ese modo este SP y voy a decir, bueno, cuando esta presión ejerce con una intensidad de 5 a 10% de este valor máximo, hasta ahí para mí es suficiente, pero pues va a depender mucho de esa presión que tenga acá para decir, usted necesita tanto de exploración que tengo que hacerle para su estructura y para garantizar su estabilidad. Una de ellas es. Entonces, no me dice, ¿sabe qué? Porque el vecino tiene 2 metros o 3 metros, no. Un criterio. Ahora, si no quieren usar este criterio, van por esto. Aquí yo tengo una tabla. Por lo menos son cuestiones básicas que no tienen que olvidarse, porque hasta no van a tocar ustedes. Pues van a ir a hacer, buscar en su vida profesional. Usted le dice, bueno, al propietario, señor, usted va a construir, ¿de cuántos pisos? 8, digamos. Ya. Muy bien, aquí está. Aquí está diciendo profundidad de sondeo, aquí dice 8, número de pisos 8. Entonces, y dice ancho del edificio. Generalmente los edificios comunes son de 30 metros, 20 metros de ancho, ¿no? Siempre colocando el ancho menor, no el ancho mayor, porque si es rectangular, el menor va a ser, siempre se refiere al menor. Entonces, sí, entonces siempre, casi igualmente, cuando usemos esta fórmula, también vamos a ver eso. Pero dice de acero estrecha y de acero ancha, entonces eso vamos a explicar ahorita. ¿En qué se refiere? Pues digamos ya 30, ¿cómo se estructura más o menos? Voy a decir, bueno, en la casita que es tanto por tanto. Pero muy bien, toma para el ancho del edificio de 30 metros, digamos, ¿no? En ese caso, supongamos que es un edificio digamos, de 8 pisos, pero mi ancho menor va a ser 30 metros de la edificación. Entonces me voy directamente a la tabla y tengo aquí. Este 16 que ven aquí es la profundidad a la cual tengo que sondear. Te lo va a preguntar, ¿tienes sótano? Sí, tengo sótano. Sótano generalmente hasta 3 metros y medio. Entonces, por si acaso, le suma 4 metros más. En ese caso va a ser 16 más 4, 20. Entonces, al propietario, a quien le pide, le dice, señor, usted necesita hacer 20 metros de sondeo. Eso también es relativo. Ahora, si antes de eso encuentra una formación dura, donde hay que le garantice que va a soportar esa presión, entonces no necesita tampoco entre los 16. Ahora, si ve un terreno tan malo, entonces de repente no entra solo, digamos, de repente hay que entrar un poco más. Entonces, este es un cuadro, ¿no es cierto?, bastante conservador. Ahora, puede usar también esta formulita. Esto es lo que más se maneja en los ingenieros actualmente. La profundidad de sondeo dice cuando estamos hablando de estrechas, son edificaciones normales. Cuando hablamos de ancho de hormigón, seguramente va a ser de repente un edificio para industrial, o de repente un estadio, o un coliseo, que sea ancho, lo que tenga varios metros, que sobrepase los 30. Entonces ahí en ese caso tengo que tomar esta fórmula de aquí. Pero generalmente en las edificaciones normales es suficiente con esto. Y dice, fíjense, ZP quiere decir profundidad de sondeo, es igual a 3, ese es el número de pisos, elevado a la 0,7. Ese le va a dar este valor. A ver, que calculen, a ver, por favor, alguien tiene la calculadora. Pongan 8 elevado a la 0,7. ¿Cuánto da? ¿Tienen calculadora? 4. 4,29. Ya, ahora multiplique por 3. 12,86. 12,86, o sea, 13 metros, ¿no es cierto? Redondeando. Y aquí les recomendaba 16, ¿se da cuenta? Este es más conservador, 16 y usted tiene 13. ¿Y qué tomaría usted? Un valor intermedio, ¿verdad? Puede ser 14. Ahora, si es sótano, entonces a estos 13 que tuvo, lo tiene que sumar 4 metros, ya son 17. En cambio quiere 20. Entonces va a tener que trabajar entre esos valores que le ha dado, digamos, 13 más 7, 17 y 20, ¿no? Entonces, al propietario dice, señor, usted mínimo necesita por lo menos 18 metros. Mejor si acepta, para estar más seguro, 16. Pero tiene con qué explicarle, se da cuenta, no, porque no nomás decir, yo quiero esto. Hay mucha gente que dice, solamente hágame 2 metritos o 3 metritos. No se hace nada con eso, porque las presiones se transmiten hacia el interior del suelo. Eso es lo que hay que cuidar.
A veces, para definir el tipo de fundaciones y el tamaño de las fundaciones, depende mucho del suelo que está abajo, no siempre en el lugar de contacto con la zapata. Pues eso es la recomendación que hacen. Generalmente, aprendiéndose estas dos formulitas, es fácil, o bien la primera que les dije. Después hay otros métodos que son también el método brasilero, que es esto, dice C por B igual a 8. ¿Qué significa esto? C es un valor que usted va a determinar en función del peso del edificio. Este es el ancho del rectángulo, suponiendo que el edificio va a ser un rectángulo, no un cuadrado ni redondo, rectángulo. Entonces pone el ancho menor y considera la cantidad de piso más o menos. Usted dice tantas toneladas por piso, y voy a tener una presión, ¿no? Entonces esa presión dividido entre el área de la construcción, voy a tener un valor. Entonces aquí, por ejemplo, dice, supongamos, entonces, que me varíe entre 8 a 15 toneladas por metro cuadrado que esté ejerciendo presión el edificio. Entonces mi valor en este caso vale 1.5, que es este de aquí. Entonces 1.5 multiplicado por el ancho del edificio, eso le va a dar la profundidad de sondeo. Ahora este 8B que ven aquí es simplemente, dice que este método está obligando de que para cualquier tipo de edificio, para cualquier construcción, aunque sea de un piso, que se exige que sea 8. Pero si es más, entonces ya tiene que calcular por este medio y encontrar este valor C. C por el B, por el ancho del edificio. Eso le da la profundidad de sondeo. Después hay otro criterio también, bueno, ustedes ya lo van a leer, también se toma en cuenta aquí, por ejemplo, la profundidad de media de los sondeos a partir de la cota de fundación, este también toman en cuenta, 0,8 a 1, Q por B, este Q igual es la presión base, o sea, la presión que está llegando a una fundación más cargada, que viene a ser esto, y por la dimensión menor de la zapata. Siempre estamos suponiendo que sea rectangular. Entonces eso es B, entonces eso le va a dar, y este valor de aquí multiplica por 0,8 o por 1, dependiendo de su criterio. Entonces le va a dar directamente la profundidad de sondeo que necesita, del nivel de fundación que usted ya está asumiendo, a qué profundidad va a poner su zapato. De ahí para abajo es este valor, de otra forma. Ahora, si su cliente no quiere largar la platita, pues no, porque al final está cuidando su seguridad. Si no quiere, entonces le hace pues la demostración por estas 4 fórmulas y le va a dar similares cosas. Eso es importante, no es cuestión de decir, pero no es como alguien me decía, por la humedad, no. Más bien el sondeo nos va a decir qué tipo de formación tiene el suelo. Y con eso vamos a hacer el perfil geológico y poner sus valores para decir, señor, aquí a 5 metros tiene un terreno muy malo y por tanto usted no puede poner con zapatos. Si usted tiene un edificio de 20 pisos, ¿verdad? Tiene que ser pilotes o tiene que ser radier, en fin, diferentes tipos de sistemas de solución que existen en fundaciones. ¿Está claro? Bien. Esto es simplemente un repaso. Después tenemos varias formulitas que ya véanlo, por favor. Aquí tenemos fórmulas para calcular las tensiones admisibles en función del número de golpes para cada caso. A ver, un voluntario, no un voluntario, voy a nombrar a alguien. Centeno Borda Diego. Aquí, ingeniero. Ya, una pregunta. Okay. En una partícula de arcilla o una formación arcillosa, ¿cuántos tipos de agua conoce? ¿Tipos de agua? Sí. No estoy diciendo las clases, sino los tipos. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a ver, tal vez no me estén entendiendo la idea. Por ejemplo, ¿qué es agua libre? ¿Qué es agua higroscópica? ¿Qué es agua adhesiva o absorbida? Agua capilar y agua de constitución. ¿Qué son esos? A ver, una pregunta más concreta. A una partícula de sólida, ¿cuál tipo de agua que usted está viendo aquí le da la plasticidad, las propiedades plásticas?
Aquí tiene agua capilar, agua absorbida, agua hidroscópica y agua de constitución y agua libre. No está aquí, pero aquí. De estos tres. La agua absorbida. Exactamente. Este está con D. Agua absorbida no es absorbida. El agua absorbida es aquella que está internamente en la partícula desde su formación del suelo. En cambio, la absorbida es la que rodea a la partícula. Esta agua absorbida tiene dos cargas eléctricas, positiva y negativa, y también el agua tiene positiva y negativa. Entonces, ¿qué hace? El agua sirve de nexo. Entonces está la placa de arcilla está dispuesta en forma, ¿no es cierto?, contraria al signo del agua. Entonces, el agua está con negativo, claro, bueno, no importa cuál de ellos. Entonces está en polos opuestos, el otro está positivo y el otro negativo. Entonces se atrae. Por eso el agua sirve como un pegamento, porque está atraído por la parte eléctrica que tiene este elemento. Entonces por eso es la cohesión y la practicidad que tiene el suelo. Entonces el agua sirve como un pegamento, se adhiere, está alrededor de la partícula de arcilla. En cambio el suelo granular no tiene esa propiedad. Entonces no hay en arena no hay esta agua absorbida. Y por tanto se separan, no hay nada que les atraiga. Entonces, ahora, en un suelo granular no existe agua absorbida. Agua capilar va a ser muy poco también. ¿Por qué? Porque tampoco no tiene atracción molecular, porque no hay cargas eléctricas. En cambio en la arcilla sí. Entonces en la arcilla el agua capilar sube, la ascensión capilar es bien alto, porque la atracción que existe, ¿no es cierto?, entre el agua y el sólido va ejerciendo, ¿no es cierto?, venciendo inclusive la fuerza gravitatoria. Supongamos el nivel está a 5 metros y usted va, de repente su ascensión capilar va a ser hasta 1 metro, subió 4 metros. Eso debido a la atracción eléctrica que existe entre el agua y la arcilla. Esa es la diferencia entre estos dos materiales. Porque el otro no tiene cohesión, no tiene plasticidad, y el otro sí tiene plasticidad. Entonces, este es el agua absorbida, es lo que da ese efecto. Bien. Bueno, y entremos aquí, hemos hablado también, ¿cierto?, de suelo seco, suelo parcialmente saturado y suelo saturado. Un ejemplo que hemos hecho también hemos hablado de eso. A ver, Luis López Marco César. ¿Está? Luis López Marco César, ¿está? No hay. Terrazas Condori Melvin. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a hacer la pregunta. Dígame, en un suelo completamente seco, ¿cuánto vale la humedad y cuánto vale el grado de saturación? 0 ambos. ¿Perdón? 0 ambos, si es que está seco. 0. Está bien, ya. ¿Y cuánto valdrá su volumen de vacíos en un suelo seco? Pensá que el volumen de vacíos es volumen del aire más volumen del agua, ¿verdad? Si está seco, ¿qué pasa? Me imagino que se mantiene. No, porque no hay agua, entonces el volumen de vacío es igual al volumen del aire. Porque no hay agua. Entonces el volumen de la masa del suelo es igual al volumen del aire más el volumen de los sólidos. En cambio, si están los tres, si hay aire y agua, entonces va a ser volumen de vacíos, va a ser igual volumen del aire más volumen del agua, más volumen de los sólidos, eso va a ser el volumen de la masa del suelo. Y ahora, la siguiente pregunta para usted. Y si el suelo estuviera completamente saturado, ¿qué pasa? ¿Cuánto es su volumen de vacíos? ¿Y cuánto es su grado de saturación? 100, o sea, 1. 100%, ¿cierto? Grado de saturación. Ya. ¿Y la humedad? ¿Cuánto será?
Te multiplicaría por 1. No, la humedad es diferente de cero. Porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que en ese ejemplo que vimos, dijimos que las humedades, a veces en algunas arcillas, sobrepasan los 600%. En cambio, el grado de saturación solamente es de 0 a 100. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, en un suelo saturado que el agua, la humedad va a variar tanto, ¿no? Es diferente de cero, no sabemos cuánto. Va a depender eso del tamaño de la partícula. Ya. Ingeniero, Sí. disculpe, buenas tardes. Y el grado, perdón, el volumen de vacíos en un suelo completamente saturado es El volumen igual al volumen del aire, igual al volumen del agua, pues. al volumen del No agua. hay aire, no hay aire. Entonces, Aire. el volumen de vacíos en un suelo saturado es igual nomás al volumen del agua. El volumen de vacíos es igual al volumen del agua, porque el agua está ocupando todos los vacíos que hay. No existe aire. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el grado de saturación va a ser 100%. Y la humedad diferente de cero, ¿no? Puede ser 30, 40, 50. Depende del tipo de suelo. Pero quería preguntarles esto. Vamos a preguntar a otra persona. Martínez Ojes Melani. ¿Está? Martínez. Sí, ingeniero. Ya. Una consulta que esto es bastante utilizado en nuestro medio. Esta densidad seca, ¿para qué nos sirve? Fíjense, es una relación del peso seco sobre un volumen aparente. En la práctica, bueno, tal vez no me entienden lo que estoy preguntando. Cuando hacemos compactación, cuando hacemos la curva de compactación, determinamos este valor gamma D, que es una relación del peso seco. El peso seco en un suelo no varía, el peso es constante, pero siempre referimos igualmente a la humedad. La humedad estamos refiriendo al peso seco. Entonces ¿por qué? Porque el peso seco es constante. Un material así esté más compacto o menos compacto, el peso seco va a ser la misma, constante. Lo que varía es el volumen. Entonces, si tengo un suelo más compactado, lógicamente el volumen va a ser más chico. Y la densidad seca va a crecer. Ahora, si el suelo está completamente suelto, lógicamente esta densidad va a ser chica porque el volumen va a ser chico. Este B sub M, ¿qué significa? Volumen B sub M es igual al volumen del aire, más volumen de agua, más volumen de los sólidos. Entonces, esta fórmula es, como le puedo decir, el que más utilizamos justamente en la compactación. La curva de compactación pretende determinar este valor, la densidad máxima y la humedad óptima. Entonces, esta densidad máxima lo podemos ver también escrito de otra forma. Espera aquí. La densidad a ver, escríbanlo de repente, les voy a dictar. La densidad seca se puede escribir también como el peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa, abran paréntesis, 1 más la humedad. Lógicamente todos partimos de esto. Esta es la ecuación inicial. Y también este mismo valor podemos calcularlo como gamma D, gamma sub M, el peso específico de la masa del suelo húmedo, dividido entre 1 más la humedad también. En fin, hay varios valores. Fíjense aquí, hemos hecho la demostración
esto y se obtiene diferentes ecuaciones a partir de esto. Entonces, este valor de la densidad se la conoce como densidad seca, peso específico seco, peso volumétrico seco, peso unitario seco, peso específico aparente seco. Esos nombres tiene esto. Entonces, este es un valor que se obtiene justamente cuando hacemos compactación. Van a repasar, por favor, todo esto que es el gamma sumergido, gamma saturado. Y avanzando un poco. Justamente aquí tenemos un ejemplo de esto, fíjense, no sé si lo han hecho ya, pero de todos modos podemos hacerlo. Aquí tenemos el ejemplo 1. Este es un analítico, vamos a llegar a una fórmula. El ejemplo 1. Justamente de este esquema estamos llegando a una fórmula. El ejemplo 2 es la aplicación, fíjense aquí, ejemplo 2. En una muestra de suelo parcialmente saturado, se conocen 50 centímetros cúbicos de suelo, ¿no es cierto? El peso de la masa, quiere decir suelo húmedo, 95 gramos, y el peso seco es igual a 75 gramos. El G sub S, que es gravedad específica, o peso específico, el peso específico, perdón, gravedad específica de los sólidos, 2.68, y ¿qué nos pide calcular? La humedad, observación de vacíos, el gamma suelo, o sea, peso volumétrico húmedo, o peso unitario húmedo, que se llama así, grado de saturación, y ya, esto está repitiendo. En kilogramos por metro cúbico y gamma D más está pidiendo, ¿no? La densidad seca, en kilos por metro cúbico. Con estos datos empezamos a calcular. Entonces, aquí tenemos el peso de la masa del suelo, es igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Entonces tenemos aquí, sacamos el peso del agua, que va a ser igual al peso de la masa menos el peso de los sólidos. Entonces nos da 20 gramos. Ya tenemos entonces el peso de la masa, el peso del agua, ya tenemos 20 gramos. Ahora, el volumen de los sólidos, como tenemos G sub S, estamos aquí simplemente sacando el valor de G sub S. Si G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua, entonces de ahí gamma sub S es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, de esa fórmula estamos sacando esto, el volumen de los sólidos. Entonces va a ser peso de los sólidos sobre, o peso seco si ustedes quieren, sobre G sub S por gamma del agua. Gamma del agua estamos adoptando 1. Entonces tenemos eso es igual a 28 centímetros cúbicos. Después tenemos ahora el volumen del agua. El volumen del agua es igual a qué? O sea, el peso específico del agua es igual a qué? Al peso del agua sobre el volumen del agua, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tomar aquí como este valor, el gamma del agua es 1. Entonces tengo aquí, entonces el volumen del agua se lleva al peso del agua sobre gamma del agua. Entonces tenemos aquí el peso del agua va a ser igual a al peso húmedo menos el peso seco. Aquí tenemos peso seco, el peso húmedo también tenemos aquí. Entonces 95 menos 75 entre 1 nos da igual a 20 centímetros cúbicos. Lo que hemos calculado aquí, el peso del agua es 20, entonces directamente esto es igual al volumen del agua, porque el gamma del agua es 1. Bien, entonces ahora queremos conocer el volumen del aire. Es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos menos el volumen del agua. Este dato lo tenemos, que es 50 centímetros cúbicos. El volumen de los sólidos tenemos 28, que es este de aquí, menos 20, que es este. Entonces tenemos volumen del aire igual a 2 centímetros cúbicos. Bien.
Entonces en volumen tenemos 2, 20 y 28, que estamos haciendo un esquema aquí de estos resultados, ¿no? El peso, el peso del aire es 0, el peso del agua también 20 gramos, el peso del sólido 75, el total son 95, lo que me he dicho aquí. Bien. Ahora vamos a calcular la humedad. La humedad es igual al peso del agua sobre el peso seco. El peso del agua tenemos aquí, es igual al volumen del agua también. Entonces tenemos 20 entre 75, el peso seco de acá. Es igual a 0,26,7, en porcentaje 26,7. Y la relación de vacíos es volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Tenemos, pues volumen de vacíos va a ser igual a, va a ser el volumen del aire, que es 2, y volumen del agua, 20. Entonces tenemos aquí 22 entre 28. Relación de vacíos 0,79. Y la porosidad tenemos volumen de vacío sobre volumen de la masa del suelo. Pues nos da 0,44, pero en porcentaje tenemos 44%. También podríamos haber calculado con la relación de vacíos. N es igual a E sobre 1 más E. Nos va a dar lo mismo. Verifíquenlo, por favor. La porosidad es igual a E sobre 1 más E. Relación de vacío sobre 1 más relación de vacío. Ya, ¿cuánto dio? ¿Coincide con este valor? Sí, ingeniero. Ya, entonces, bueno, en fin, también podemos haber determinado con otra fórmula también, ¿no? De varias formas de hacer. Entonces ya hemos calculado lo que pedían aquí, que nos pedían. Humedad, relación de vacío, que nos suelen. Ahora vamos a determinar el grado de saturación y la densidad seca. Entonces el grado de saturación igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. El volumen del agua es igual a 20, sobre el volumen de vacíos 22, igual a 0,91. Entonces el grado de saturación es 91%. Y gamma del suelo, o sea, el peso específico húmedo, o densidad húmeda, o peso unitario húmedo, es igual a 95 sobre 50. 1,9 gramos por centímetro cúbico. Ahora calculamos gamma D, el peso seco sobre el volumen aparente. Nos va a dar 1,7. A ver, verifiquen ustedes por otro método. Gamma D, escriban a ver lo que les dije hace rato la fórmula. Gamma D igual al peso de la masa, raya de fracción, volumen de la masa, paréntesis, 1 más la humedad. La humedad van a poner en porcentaje, perdón, en decimales, mejor dicho. Tiene que darlos igual a este valor. ¿Le da? ¿Le dio? ¿Lo mismo o no?
Ingeniero, no veo el peso de la masa ni la humedad. No, a ver, aquí hemos hecho que hemos calculado un delito. Aquí está, fíjese. El peso de la masa tiene 95 gramos. El volumen de la masa tiene 50 gramos. La humedad es 0,267. Tiene todo. Esa fórmula que les dicté es la que se aplica todos los días en compactación. La humedad es igual al peso de la masa, o peso húmedo si quieren, dividido entre volumen húmedo por 1 más la humedad. Sale, ingeniero. ¿Sale, no? Entonces esa formulita no se van a olvidar, eso lo van a utilizar bastante en la vida práctica. Bueno, ahora, entonces, o bien pueden calcular el peso seco. ¿Qué es peso seco? El peso seco es 75 es dato, el volumen de la masa es 50, tiene 1.5. Y por otro lado también le va a dar lo mismo. Bien. Otro problemita que había aquí. Una muestra de suelo tiene peso húmedo de 167 gramos. Después de secador, nuestra muestra pesa 112 gramos. El volumen de la muestra húmeda es de 102 centímetros cúbicos, que eso es 2.65. Adoptar agua, el gramo del agua igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Calcular relación de vacíos, porosidad, grado de saturación y peso específico o densidad seca. Peso específico seco, también llamado densidad seca. Es un problema parecido al otro. Como tenemos el peso húmedo y el peso seco, entonces el peso del agua es este. Y el volumen del agua también es igual, porque el gramo del agua es igual a 1. Entonces el volumen del agua va a ser también 55 centímetros cúbicos. Bien, entonces ya tenemos el peso del agua. Ahora, como tenemos este valor G sub S que es 2.65, vamos a calcular B sub S. Peso seco por el gamma del agua por G sub S. Entonces el peso seco teníamos aquí como dato. Después de sacar una pesa, la muestra 112 gramos. Entonces 112 gramos tenemos aquí, que es este, dividido entre 1 más 2.65, que también G sub S de dato. Nos da 423 centímetros cúbicos. Bueno, con eso calculamos el volumen del agua, que va a ser igual al peso del agua sobre gamma del agua. Nos va a dar igual 55 centímetros cúbicos. Es lo mismo que esto. El volumen del aire, como este es un parcialmente saturado, entonces tenemos volumen del aire, va a ser igual al volumen de la muestra total menos volumen de los sólidos menos el volumen del agua. Reemplazando estos valores tenemos 4.7 centímetros cúbicos. El volumen del aire vale 4.7 centímetros cúbicos. Y la relación de vacíos tenemos igual al volumen de los sólidos más el volumen del agua. Aquí tenemos mal. Este no es volumen sólido, este es volumen del aire, por favor. Volumen del aire más volumen de los sólidos. Entonces aquí tenemos 4.7 más 55, dividido entre 42.3. Eso nos da la relación de vacío 1.41. Si quieren, verifiquen por otra fórmula también, ¿no? Ahora la porosidad, igualmente es el volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo. El volumen de vacío es 4.7 más 55, esto nos da 0.58. Lo que equivale a 58% de porosidad. Grado de saturación, lo mismo. Volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. Verifiquen, no lo veo bien esto. Sí, volumen de vacío, volumen del agua sobre el volumen de los sólidos por sí. ¿Cuánto vale esto? 92% grado de saturación.
O también pueden calcular con la humedad y la relación de vacíos también. Utilicen esa fórmula y verifiquen esto. Grado de saturación. Estamos hablando de una grado de saturación es igual al volumen del agua aquí. Este es volumen de vacíos, por favor, no se puede leer. Volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100. A ver, lo voy a dictar, parece que no tienen formulario ustedes. Grado de saturación, pongan igual. Humedad por G sub S dividido entre la relación de vacíos. ¿Cuánto da? Repito, humedad por G sub S dividido entre E, entre la relación de vacíos. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Es que ahí están los datos. Gracias. ¿Qué tiene relación de vacío? Estamos calculando igual a 1.41 relación de vacíos. Y G sub S 2.65. Y la humedad también está aquí, hemos calculado la humedad. La humedad es... No está calculando la humedad, ¿no? No, no está. Pero ya calculemos. Humedad igual, con humedad. Igual. Peso del agua sobre el peso seco. El peso del agua ya lo tenemos, fíjense aquí. ¿Verdad? Peso del agua, aquí está. 55 gramos. Dividido entre el peso seco. Peso seco es 112. 49% sale. Ya 49%, ¿no? Y entonces 0.49, ¿no es cierto? Entonces, pongan entonces eso sobre entonces 0.49 por 2.65
dividido entre E, la relación de vacío nos daba 1,41. Sí sale 92%, ingeniero. Eso, ¿no ven? Entonces, no. Ok, entonces. %. Ahora decía densidad seca, o peso unitario seco, o peso volumétrico seco. Es este de aquí. No es más que de la relación del peso seco sobre el volumen aparente. Tenemos este valor 102, 105.3, 1.099. O también pueden calcular por la anterior fórmula que les dije, gamma D es igual al peso de la masa sobre volumen de la masa por 1 más la humedad. Verifíquenlo. Manejen su formulario. A ver, lo voy a ver la tenemos entonces el peso de la masa del suelo, ya conocen, está aquí. Eso es 167. Raya de fracción. Pongan volumen de la masa. ¿Cuánto es el volumen de la masa? 102. Paréntesis. 1 más la humedad que calculo no sé cuánto es. En decimales pongo la humedad. $2.44 me sale, ingeniero. 2.44. No sé si lo noté mal. Aquí estamos, ¿no? A ver, quitarlo no nos puede fallar. Era la fórmula era peso de la masa sobre volumen de la masa, ¿no? Claro. Peso de la masa, o sea, gamma D igual pongo, ¿ya? Peso de la masa del suelo. Raya de fracción. Volumen de la masa. Abre paréntesis. 1 más la humedad. Ya creo que yo me ¿Cuál es equivoqué. el resultado, Poner ingeniero? la fórmula. Esa fórmula anótenlo, pero en el texto está, pero no está en este momento aquí. Sí, sale correcto, ingeniero. Yo lo anoté mal la fórmula. Sale igual, ¿no? Sí. Ya. Esa es la formulita que les dicté, es se utiliza de uso corriente en pavimentación. No sé si lo voy a buscar a ver aquí. No lo encuentro. También para calcular densidad seca pueden usar estas fórmulas también, fíjense. Aquí hay varias.
Vaya, no hay, pero de todos modos, insértenlo la fórmula que le dicté, por favor. No se van a equivocar en la fórmula, porque hay muchos que se equivocan cuando calculan, ponen el peso de la masa en gramos, digamos, el volumen lo ponen en centímetros cúbicos, después abajo lo ponen en 100, o ponen bien 1, más la humedad lo ponen en porcentaje, no, tienen que ser en decimales. Si usan porcentajes, entonces tienen que multiplicar por 100, B sub M sobre B, perdón, peso de la masa, dividido entre el volumen de la masa por 100 más el porcentaje, todo eso multiplicado arriba por 100, y no les va a salir cualquier cosa. Por eso preferir usar decimales. Si usa decimales, entonces 1 más la humedad. Si utiliza porcentaje, es 100 más el porcentaje también de la humedad. Todo ese resultado va a multiplicar por 100, eso le va a dar gran madera. Entonces, para no equivocarse, es preferible trabajar con decimales. Bueno, también hemos hablado, ¿no es cierto?, de la estructuración de los suelos, que era compacidad. Cuando hablamos hay dos cosas. Cuando hablamos de estructura del suelo, es la estructura es la disposición que adoptan las partículas sólidas al formar la masa del suelo. Y justamente esto es importante porque, por ejemplo, pueden ser las leyes, ¿no es cierto?, que rigen su organización, pueden ser las leyes gravitacionales o las leyes, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama en vez de gravitacional se utiliza entonces, por ejemplo, cuando utilizan las leyes para su organización, digamos, si se utiliza la gravedad, pues, entonces conforman la estructura simple, ¿no?, la conformación del suelo, una sobre la otra, más o menos así como esto, ¿no? Entonces, en cambio, cuando utilizan, ¿no es cierto?, para suelos finos, entonces se utiliza justamente, ya no están las leyes gravitacionales, entonces ya está utilizando justamente las leyes eléctricas, ¿no es cierto?, que se llama la ley browniana, la ley de Brown. Entonces, entonces, dependiendo de su atracción molecular que existe, depende de su formación geológica, adquieren diferentes tipos de estructuras. Y esas estructuras lo estamos viendo aquí. Esta es la estructura, por ejemplo, la estructura más simple, estructura simple, que son suelos granulares que obedecen a la ley gravitacional, entonces están acomodados de esta forma. En cambio, las otras leyes que obedecen justamente a la ley de Brown, que son suelos muy pequeños, forman este tipo de estructuras, estructura paneloide, como un panel de miel, después de estructura floculenta, estructura compuesta, castillo de naipes y estructura dispersa. Todas las estructuras dependen justamente del tamaño de las partículas y su conformación química que tienen. Depende de la atracción molecular que existe entre ellas. Unas son más activas, otras menos activas. Entonces eso se llama, justamente estamos hablando de la estructura del suelo. Y la compacidad es el grado de acomodo que llegan los suelos. Justamente si es un suelo granular, estamos hablando de compacidad. Los suelos granulares obedecen la ley gravitatoria, y cuando se aplica una energía de compactación, justamente es el acomodo que llega a las partículas. Entonces, como se ve, muestra por ejemplo este tipo de formas. Entonces esto, ahora, justamente en estos suelos, dice, compuestas de arenas naturales bien graduadas con amplia gama de tamaños, los estados sueltos, compactos, tienen valores de relación de vacíos y porosidad N. Mucho menores son los que corresponden a los suelos compuestos con esferas casi del mismo tamaño. Pueden haber inclusive partículas intermedias, lógicamente, pero son partículas bastante, no son como las arcillas, son un poco más grandes. Entonces, para medir la compacidad de un manto de estructura simple, estamos hablando de los suelos granulares,
esta fórmula no es aplicable casi en suelo fino, porque esta más es para estructura simple. Terzaghi introdujo una relación empírica, la cual determina el laboratorio llamado compasivo relativo, que es la relación de vacíos máximo contra totalmente suelto, menos la relación de vacío natural, tal como está en el sitio, y la relación de vacíos mínimos cuando el suelo está compacto. Entonces está poniendo los 3 estados del suelo. Eso es compacidad relativa. Bien. Bueno, ya saben la granulometría también, ¿cierto? Pero ¿quién puede decirme qué es una granulometría? ¿Qué entienden por granulometría? La granulometría es la distribución de los grupos de los diferentes tamaños de los agregados. Sí. La definición del tamaño de las partículas comprendidas en diferentes rangos de tamaño. Pero dentro de eso puede haber 3 escalas, ¿verdad? Que es uno solo bien graduado, y de graduación uniforme, y de graduación abierta. Este suelo bien graduado es totalmente distribuido de partículas de menor tamaño a mayor tamaño. Entonces este suelo es bastante, ¿cómo te puedo decir? Bueno, ¿por qué? Porque es fácil de acomodarse. Estas partículas finas ocupan los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes. Entonces este tipo de suelo generalmente es fácil compactar. ¿Por qué? Porque se acomodan rápidamente bien, porque se obliga a que las partículas chicas ocupen los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes. En cambio, cuando es el suelo de graduación uniforme, cuando las partículas son casi del mismo tamaño, se compactan bien hasta un cierto porcentaje y después es dificultoso compactar. Como el caso de los limos son casi del mismo tamaño. Pero llegamos, por ejemplo, cuando hacemos la compactación, al 90% máximo, ¿no? Bien acomodado, fácil. Pero ya a partir de ahí, para llegar, si nos piden 95%, nos va a costar una muela llegar, porque no hay partículas intermedias que ocupan el espacio vacío dejados por estas partículas que casi son del mismo tamaño. Entonces, en ese caso, para compactar, ¿qué hay que usar? Rodillo, pata de cabra, combinado con rodillo liso. Entonces ahí se aprovecha mejor y se puede acomodar las partículas hasta su densidad máxima, este tipo de suelos, que son los limos. Y otros de graduación abierta son partículas, ¿no es cierto?, de menor tamaño, inmediatamente pasan otras partículas de mayor tamaño. No hay partículas intermedias. Entonces, de graduación abierta. Dijimos también para hacer una curva granulométrica utilizábamos una escala semi-logarítmica, ¿no es cierto? Aquí escala normal y aquí escala logarítmica. ¿Y cuál es la razón de usar la escala logarítmica? Le vamos a preguntar a otra persona. Pérez Ignacio Roxana. ¿Está? Pérez Ignacio Roxana, ¿está? ¿Presente? Hola. Sí. Ya, entonces la pregunta para usted. Dígame, ¿por qué razón se utiliza la escala semilogarítmica? Fíjese, aquí está escala normal y aquí logarítmica. ¿Por qué? Ya, como la clase es corta, entonces les voy a explicar por qué. Justamente la distribución granulométrica de los suelos son logarítmicos, varía en tamaño logarítmicamente. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Si pusiéramos en escala normal, imagínense, los agregados gruesos tenemos 2 pulgadas, 1,5, 1/4, que se lleva hasta llega hasta el número 4. Desde el número 4 para adelante ya viene el número 10, 30, 40, 50, etc. Ya vienen por números. Pero ese número, ¿qué significa? Es el tamaño, o sea, la abertura, ¿no es cierto?, de las mallas de 1 pulgada cuadrada. Es el número. En cambio, el otro de las 4 para arriba, de media, etc., es el diámetro de la malla. Entonces, se fija entonces la distribución granulométrica del suelo, son infinitos tamaños, digamos, que varían en logaritmos. Si hiciéramos con una escala normal, tendríamos que tener una hoja bien grande para poder representar la curva. Entonces, como tiene variación logarítmica, entonces por eso se utiliza esta en un eje, se utiliza la escala logarítmica y aquí la normal.
Entonces, además, le he dicho, ¿no es cierto?, la distribución gravimétrica de en un suelo no se utiliza en líneas rectas, sino estas líneas son elípticas o parabólicas. ¿Por qué? Porque justamente la variación de las partículas son logarítmicas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, esta conformación de este suelo es bien distribuida. Graduación uniforme y esta graduación abierta. Son 3 formas de curvas. Y además estas curvas nos servían ¿para qué? Para determinar los diámetros efectivos de Hassen, que es el de 10, de 30, de 60, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba el de 10? Toma el porcentaje que corresponde al 10%, viene y encuentra esta curva de aquí, y es donde choca, entonces aquí baja, y aquí está justamente el D de esos 10, que es el diámetro de las partículas. Ahora el de 30 hace lo mismo, el de 30 también viene aquí, pongamos acá, es el de 30, y de 60 lo mismo. ¿Y para qué nos sirve esto? Justamente si vamos a utilizar el sistema ACTM o el sistema SUB para clasificar el suelo, si decimos bien graduado o mal graduado, entonces nos fijamos en esta es una ayuda. Este es el coeficiente de uniformidad de 60 sobre de 10 y de C sub C, perdón, es el valor de la curvatura, el coeficiente de curvatura o de la forma de la curva en realidad. Entonces eso nos va a decir, por ejemplo, si este valor nos da de 1 a 3, decimos que el suelo está bien graduado. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes, cuando clasifican un suelo hay una arena que dice SP y otra arena dice SW. SP significa arena mal graduado, pero es arena. El otro dice arena bien graduada, es SW. Igualmente la grava. EP, grava mal graduada. GW, grava bien graduada. Si es bien graduado, quiere decir que tiene una distribución gravimétrica buena. Si es mal graduado, entonces tiene graduaciones que le faltan la graduación. Entonces, para poder calificar eso, entonces nos basamos justamente en estos valores de C sub C y C sub U. La misma tabla de clasificación del sistema SUB está indicando eso. Para eso, entonces, esta curva. Por eso, siempre es conveniente tomar la mayor cantidad de mallas para que no demos chuto, para poder calcular justamente. Si estamos usando el sistema SUB, hay que tratar de usar la mayor cantidad de mallas posible. Para que ahora sí esta curva que nos diera aquí, entonces en ese caso sí no se puede calcular esos 10. Entonces se pone una nota. Entonces el suelo tiende, digamos, a grueso, ¿no es cierto? Porque no hay nada más que pase, entonces y de entrada nos está diciendo que el suelo es grueso. Eso sería, bueno, creo que tenemos clase hasta las 1:30, ¿no? Hola. Hasta las 1:15 de enero. Hasta las 1:15 pasamos bien. De todos modos, no sé si para mí era el final de esta materia, pero yo creo que vamos a hacer una clase más. Haremos un repaso así, por lo menos un pantallazo de cada tema, por favor, pero estudien, lean un poco. Yo voy a preguntar por lista. Ingeniero. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya, entonces, ya como ya acordamos el otro día, tienen que entregar ya su cuestionario, vayan entregando para que yo vaya calificando, ¿ya? Y luego vamos tomando el examen final. Ese quizá prolongamos un poco, pero trataremos nomás de terminar nosotros como habíamos quedado. Ahora, la parte del laboratorio me parece que van a llegar a hacer el inventario, pero me estaban diciendo de que yo voy a pedir justamente que el inventario lo hagan cuando termine la clase. Pues. Como están en clase, ahora están entrando, por lo menos entren a conocer, a hacer los equipos. Yo voy a pedir eso al decano, que por favor hable con el encargado del laboratorio, que les atienda en su horario de pasar la clase de prácticas del laboratorio. Bueno, quedamos eso, jóvenes. Hasta luego. Y era una consulta. ¿Sí? Habíamos acordado en una clase que íbamos a hacer una vista de campo a su empresa. No sé si queda pendiente eso o no.
Ya, tendría que acomodar mis pinchos porque tengo. Ya, yo le aviso en estos días para ver, voy a acomodar, a ver, porque no estoy sin personal ahorita. Lo vamos a ver, no hay problema, ya, le voy a. Pero en el laboratorio está pasando el auxiliar, ¿no es cierto? Práctica con ustedes, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Lógicamente que mi laboratorio no es como lo de Gabriel, es más pobre. Pero por lo menos lo vamos a explicar para qué sirven las cosas. Podemos armar inclusive un SPT. Lo que pasa es que toda mi gente está en el campo ahorita. Tendría que llegar la gente para que armemos el trípode, para enseñar más o menos cómo es el SPT, todo, una cosa demostrativa, ¿ya? Ahora, si tengo un trabajo en estos días aquí en la ciudad, les voy a decir que vayan para ver, por ejemplo, un ensayo de SPT, puede ser. Y que depende, como todavía no acabo esto, pero eso es, como les puedo decir, adicional, no pasa nada, pero terminemos la materia. ¿Ya? Tenemos para hacer esa práctica, todavía hasta enero, creo que hasta cuándo se ha postergado las clases. Creo que hasta enero, ¿no? Hasta el 15 de enero, si no estoy mal. 15 de enero. Inclusive si no es este año, en enero podemos ir, eso no pasa nada. Digo, yo se presenta una oportunidad, vamos a ver. Voy a buscar una obra para que, como está ahorita media mala la pandemia, pues me da miedo de llevarlos. Ya lo vemos con tiempito, ¿ya? Ok. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.